Buenas tardes. Hoy discutiremos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31 de agosto del 2010 en el caso de Rosendo Cantú en México, referente a la responsabilidad internacional del Estado por la violación sexual y tortura sufrida por Valentina Rosendo Cantú. La señora Rosendo Cantú es una mujer indígena perteneciente a la comunidad Mepar del estado de Guerrero. Al momento de los hechos, el 16 de febrero del 2002, ella era una niña de 17 años. El ataque ocurrió en un contexto de importante presencia militar en Guerrero. El día de los hechos se encontraba sola lavando ropa en un arroyo cercano a su casa. Según su testimonio, que la corte consideró fundamental dada la naturaleza de la agresión, fue rodeada por 8 militares armados. 2 de ellos interrogaron sobre encapuchados, le mostraron una foto y una lista de nombres mientras la amenazaban con sus armas. Al decir que no sabía nada, uno de los militares la golpeó en el estómago con su arma, causándole la caída y la pérdida de conocimiento. Cuando recobró el conocimiento, otro militar la tomó del pelo, la rasguñó en la cara y la amenazó con matar a toda su comunidad de Barranca Bejuco si no hablaba. En este contexto de fuerte coerción, fue violada sexualmente de manera consecutiva por los 2 militares que la interrogaron. A pesar de pequeñas imprecisiones, teniendo en cuenta que los hechos se refieren a un momento traumático sufrido por ella cuando era una niña y que sus relatos fueron rendidos en diferentes momentos entre el 2002 y el 2010. Es imposible hablar de Valentina sin hablar de Inés Fernández Ortega. Ambas eran mujeres indígenas Mefa de Guerrero y ambas fueron víctimas de la misma estructura de violencia militar en 2002. En el caso de Inés, ella estaba en su casa con sus hijos cuando militares irrumpieron, la interrogaron sobre el presunto robo de una vaca y ante su negativa fue violada sexualmente frente a sus hijos pequeños. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó ambos casos bajo una misma premisa. La violencia sexual cometida por agentes del Estado no es un error individual, sino un acto de tortura. Para calificarlo así, la Corte verificó 3 elementos en ambos casos: intencionalidad, severidad y finalidad. En cuanto a la intencionalidad, se acreditó que el maltrato fue deliberado. En el caso de Inés, la invasión a su hogar añadió un componente de terror psicológico extremo. Respecto a la severidad, la Corte determinó que la violación sexual es una experiencia traumática que causa un daño físico y psicológico que deja a la mujer humillada física y emocionalmente. Finalmente, la finalidad fue clave. En ambos casos, los militares usaron la violencia sexual como una herramienta de castigo y para obtener información en un contexto de contrainsurgencia. Al cumplirse estos requisitos, la Corte sentenció que tanto Valentina como Inés fueron víctimas de tortura. Además, destacó que esta violencia se agravó por la interseccionalidad. Fueron atacadas por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas, lo que demuestra una relación de poder históricamente desigual. El Estado también fue encontrado responsable por graves violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial. Esto se debió principalmente a la falta de debida diligencia en la investigación y la utilización del fuero militar. La Corte determinó que la intervención del fuero militar en la investigación de la violación sexual contrarió los parámetros de excepcionalidad y restricción que deben caracterizar a la jurisdicción militar. Un acto cometido por personal militar contra un civil, como la violación sexual, es contrario a los deberes de protección de los derechos humanos y está excluido de la competencia militar, independientemente de que la investigación esté solo en la fase del Ministerio Público Militar. Esta intervención violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además, este incumplió su obligación de adecuar su derecho interno, ya que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana, al permitir que la jurisdicción militar juzgue a militares por delitos ordinarios solo por estar en servicio. Asimismo, la señora Rosendo Cantú no contó con un recurso efectivo ya para impugnar a la competencia militar, ya que sus recursos de amparo fueron ineficaces. En cuanto a la investigación, la Corte concluyó que las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia y la investigación excedió un plazo razonable. Hubo omisiones graves,
como el retraso en la atención médica especializada, más de un mes después de los hechos para el examen ginecológico, la falta de un protocolo de acción adecuado por parte del personal de salud y del Ministerio Público, y la concentración de esfuerzos en citar a declarar varias veces a la víctima, lo cual puede conducir a la revictimización. Además, las investigaciones militares estuvieron archivadas por 10 años y 6 meses. Finalmente, la Corte encontró que existió discriminación en el acceso a la justicia por su condición de mujer indígena y su limitado dominio del español al inicio. No contó con un intérprete oficial provisto por el Estado para su denuncia inicial. La imposibilidad de denunciar en su idioma implicó un menoscabo injustificado en su derecho. Lo que pasó con a Inés y Valentina no fueron solo 2 juicios más, fue el terremoto que terminó por sacudir el sistema de justicia en México. La Corte no solo vio a 2 mujeres agredidas, vio un Estado que por sistema dejaba desprotegidas a las mujeres indígenas. En el caso de Inés Fernández, se entendió que cuando se ataca a una madre frente a sus hijos, la herida se queda en toda la familia y en toda la comunidad. Valentina, por su lado, vivió algo durísimo, el estigma. Tuvo que dejar su casa y su gente porque el propio sistema la hizo sentir culpable en lugar de protegerla. Al final, México no fue señalado solo por la agresión física, sino por algo peor, por la impunidad, por decir, aquí no pasó nada, pero la lucha de estas mujeres terminó cambiando las reglas del juego. Para todos nosotros, para que se den una idea de la magnitud, lo primero y más fuerte fue que lograron quitarle el blindaje a los militares. Gracias a Valentina e Inés se cambió la ley para garantizar que ningún militar que dañe a un civil vuelva a ser juzgado por sus propios compañeros. Ahora tienen que ir a tribunales normales como cualquier otra persona. Se acabó el protegerse entre ellos. Pero no paró ahí, también obligaron al Estado a entender que la justicia no es solo un cheque, sino de devolverse su futuro. Por eso se ordenó crear la Casa de los Saberes y darles becas de estudio. Fue una forma de decir, el Estado te quitó tus planes, ahora tiene la obligación de ayudarte a recuperarlos. Y lo más importante es que esto se amarra con el derecho a la identidad. El Estado tuvo que pedir perdón por la verdad, dando la cara en su lengua, el MEPA. Gracias a eso, hoy es obligatorio que existan protocolos para que si otra mujer indígena denuncia, no tenga que pasar por el calvario de no tener un intérprete o ser maltratada por los médicos. En resumen, Inés y Valentina son símbolos de resistencia. Ellas no solo ganaron sus casos, ellas patearon la puerta del sistema y le obligaron a cambiar las leyes para protegernos a todas. Lograron algo que parecía imposible, quitarle la bota militar a la justicia. Gracias a su valentía, hoy el sistema de México tiene que ser a fuerzas un poco más humano.